Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Pues ya hoy, 9 de diciembre del 2022, qué rápido se va el año. Ya dentro del puente Guadalupe Reyes empezarán las posadas en una semanita. Empieza el festejo de Navidad, Año Nuevo, la gente a recibir aguinaldos. Y pues el cierre de este 2022 que ha sido fatídico para las mujeres en el país en general, pero también en Querétaro. Querido Walter, y ¿Cómo estamos en estás, Sin Lina? Filtro. ¡Humanae! Con esta maravillosa piñata mexicana aquí en el fondo, porque ya estamos casi en el Guadalupe Reyes del 12 al 6, acuérdense. Con esta maravillosa piñata arcoíris, mandamos un saludo, un besísimo a nuestro productor Ghost de Sin Filtro. ¡Humanae! Pero bueno, pues acuérdense, hoy estamos a 9 de diciembre, pero mañana es un día súper importante, es el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, esto es un día importantísimo para nosotros aquí en Iridicente, porque, bueno, pues lo que vamos a hoy a hablar son muchos temas de derechos humanos y porque en el Frente Queretano, por el derecho a la no discriminación y el Estado laico, lo que hacemos es acompañar a personas y causas de derechos humanos. Entonces, a todas las compañeras, compañeros, compañeres en todo el país y en el mundo que estamos haciendo avanzar los derechos humanos aquí en Querétaro y en el país, pues muchísimas felicidades porque mañana conmemoramos el Día de los Derechos Humanos que desde la Declaración de los Derechos Humanos allá en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos ido bregando generación tras generación tras generación. Hay mucho por hacer todavía, como vamos a platicar, pero bueno, a mí me quedo con que las juventudes tienen claro el tema de los derechos humanos y están peleando para que esto se permeen en todos los aspectos de su vida. Vamos a platicar, es el tercer tema. Así es, yo creo que es el año para la comunidad LGBT y los derechos humanos, porque en general, y ya lo platicaremos más a fondo, querido Walter, este año específicamente 2022 ha habido un gran avance en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT en nuestro país. Así es. Podemos decir ya todo el matrimonio igualitario en todo México, Claro. cómo van avanzando las diferentes entidades federativas con el tema de prohibir las ECOSIX. Diputado Memo Vega, se escaque, usted tiene que dar respuesta, está en su comisión desde julio de este año, ya prácticamente 6 meses. Y bueno, pues vamos a tener una reunión prontito con él para dialogar y decirle la importancia de que Querétaro apruebe la prohibición contra estas mal llamadas terapias de conversión. Y luego, pues el próximo mes ya podemos anunciar que con la diputada Yasmín Albellán, nuestra diputada indígena, vamos a ingresar la iniciativa finalmente muy trabajada de cambio de identidad de género. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar este año con este mes con pues estas dos iniciativas ingresadas a la 60 legislatura. Esa es una gran noticia y qué importancia tiene que sea ingresada por una diputada que pertenece a un grupo vulnerable, que llega por una acción afirmativa, porque de población vulnerable a población vulnerable se hermanan más, se conocen más, evidentemente las violencias de discriminación, sobre todo en este tema, ¿no? Justamente por identidad. Claro, no es identidad de género, pero por identidad indígena, cultural, una discriminación similar. Y recordando que según el INMUPRED, tanto los grupos indígenas como los de la comunidad LGBT en Querétaro están dentro de los 3 grupos más discriminados en el estado. Así es. Pero bueno, pues vamos a repasar los acontecimientos de esta semana. Iniciamos, pues dimos una conferencia de prensa el lunes para anunciar la cacareada Navidad Incluyente en Jalpan, cuando desgraciadamente, pues yo recibo un llamado tuyo, que tú recibiste llamados de las activistas de la Sierra Gorda Queretana diciendo que había pasado un hecho terrible, este acuchillamiento de Ana Lilia allá en Landa de Matamoros,
por una riña familiar con su pareja, que la habían trasladado al hospital, eso fue el sábado, la trasladaron al hospital del niño y la mujer, y desgraciadamente murió de las heridas salvajes de estos apuñalamientos que se tenían. Entonces, obviamente, pues nos hicimos esa conferencia de prensa el lunes, nos hicimos voz de todos los reclamos que estaban haciendo las organizaciones de derechos humanos de la Sierra Gorda, entre ellas la Red de Derechos Humanos de la Sierra Gorda de Querétaro, donde decía que, bueno, pues se hiciera justicia, ya estaba fiscalía, en este caso, pues habían atrapado al agresor, pero que se había creado este vacío para las víctimas indirectas, que eran las dos hijas de Ana Lilia, que todavía no había reaccionado el municipio de Landa, ni el IQM, ni las instituciones queretanas para hacerlo. Y hubo una gran presión el lunes, una gran presión mediática, nosotros salimos a rueda de prensa, otras organizaciones de la Sierra Gorda, feministas de Querétaro, etcétera, poniendo el dedo en la llaga, dijimos, ¿qué pasa en Landa de Matamoros? Porque es una serie de feminicidios, el anterior fue en mayo, ahora en diciembre tuvimos este último, y bueno, tiene que haber una respuesta para bajar las violencias en la sierra. Finalmente, con esta presión mediática, el ayuntamiento de Landa de Matamoros reacciona y entra el DIF y todo para dar tratamiento psicológico a las dos niñas, que además fue su madre apuñalada enfrente de ellas. O sea, esto es un dramón y un trauma enorme, pero bueno, ya entraron por ahí, hay organizaciones ya feministas de la Sierra Gorda dando apoyo y siguiendo todo este tema. Pero creo que nosotros jugamos un papel importante porque ya teníamos la conferencia de prensa y creo que jugamos bien el decir, vamos a darle voz en la capital del estado, en una conferencia de prensa, a todos estos pronunciamientos que estaban surgiendo desde la Sierra Gorda, con un montón de medios allí. Estaba también el periodista el maestro Víctor Sánchez Vándala del periódico Mensajeros de la Sierra Gorda. Entonces, bueno, se replicó muy bien este tema y creo que como sociedad civil hicimos nuestra labor. Pero pues como siempre hay muchísimo por hacer. Qué bueno que el gobernador Curi anunció que iba a aumentar significativamente el presupuesto del IQM, pero se necesita que el IQM realmente haga estas políticas públicas para efectivamente luchar en contra de las violencias contra las mujeres. Sí, se ocupa que se etiqueten partidas específicas justamente para el seguimiento y para los protocolos a las víctimas, para el albergue, etiquetar la reparación del daño, qué se va a hacer con los huérfanos del feminicidio, ¿no? Porque tiene que ser una reparación integral. El Estado falló en el caso de Ana Lilia, y sí lo quiero decir, Walter, porque soy mujer y la verdad es que sí es indignante que Ana Lilia pone una denuncia por violencia 6 meses antes de su asesinato, y lo que le sugieren allá en Landa es, bueno, si estás viviendo tanta violencia, pues salte de tu casa. Una mujer embarazada con 2 niños, que vive en pobreza, que no tienen los medios económicos de irse a rentar a otro lado. Me rento, me hago cargo de mis hijos, de mi embarazo, pues opta por quedarse en casa con el agresor, viviendo con el agresor, y siguiendo ella siendo una víctima hasta que concluyen con su vida y la de su bebé. Y bueno, eso me recuerda muchísimo a esta mujer también en Tequisquiapan, ¿te acuerdas? Sí. Que denunció y fue con el gobernador anterior, Pancho, y le expuso el tema, fue al IQM, fue con la fiscalía, igual que este caso. O sea, van a las instituciones y las instituciones no responden efectivamente. Te dan una patada en la cola. Y lo que terminamos viendo, pues, son estos feminicidios. Entonces, creo que nosotros como sociedad civil hicimos ya nuestra labor, pero sí necesitamos seguir presionando organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos como la nuestra a que este aumento en presupuesto sea efectivamente para lo que tú estás diciendo, para albergues, para las víctimas, y no se quede en sueldos y contraten a más gente y se queden solamente migajas para los huérfanos, para la reparación del daño, o para decir, sabes que hay un albergue, vente para acá, como
existen en otros Sí, estados. los huérfanos del feminicidio deben de ser becados hasta que concluyan todos sus estudios, deben de tener garantizado sus alimentos, la terapia psicológica, los años que se les necesite. No es de que ya le di 2 terapias y ya. Son años y años y años que necesitan para poder sanar estas heridas. Porque además, pues el padre está en prisión y la mamá está muerta. Claro, estos son los dramas de los feminicidios que, bueno, estamos viviendo en lo largo y ancho del país. Y Querétaro, desgraciadamente, está en semáforo rojo en el tema de violencia contra mujeres, violencia de género. Es uno de los estados con mayores índices de feminicidios y de violencias en general. A lo mejor no de feminicidios, lo dije mal, pero sí de violencias en general contra las mujeres, y eso hay que atacarlo, sí, con dinero y presupuesto, pero Claro. también con claridad, gente especializada y gente creativa que pueda realmente armar estos lazos de respuestas rápidas a estos casos tan terribles. Sí, que volteen a ver a las compañeras de las organizaciones, son mujeres sensibles, sororas, que tienen los estudios, algunas son abogadas, otras son psicólogas, otras son trabajadoras sociales, que tienen todo el amor a la causa, que por algo están haciendo estas redes de mujeres de derechos humanos. Y lo dijimos en el programa antepasado, Walter, las mujeres sabemos lo que ya no queremos. Y lo que las mujeres no quieren, nos los han gritado por arriba y por abajo, es violencia. Bueno, de este tema se enroca muy bien con el siguiente, que es el presupuesto 2023. Porque bueno, pues finalmente ya este presupuesto lo entregó el Poder Ejecutivo al Legislativo, como estaba marcado en la ley, el 30 de noviembre. Y se está discutiendo, y por ley tienen que aprobarlo antes como último día, el 15 de diciembre. Están diciendo los periodistas en los reportes que bueno, pues que esto se va a aprobar ahora, mañana sábado, para que eso quede aprobado durante este fin de semana, etcétera. También hay diputados, el diputado Paul Hospital, por ejemplo, que está diciendo, oye, no conocemos, ¿cómo vamos a votar? Y es un gran problema en la legislatura, ¿cómo vamos a votar el presupuesto del Estado para el siguiente año si no lo conocemos, si no nos los han entregado? Son 350 páginas que tradicionalmente lo entregan como 24 horas antes. Imposible que un ser humano lo pueda leer a detalle. Y entonces él está diciendo que se abra, que no solamente lo tenga la Comisión de Finanzas, que es donde está el diputado Ángeles, bien, revisándolo, sino que esto debe ser pues como una revisión de todos los 25 diputados y diputadas, lo cual es lógico, claro. Y no lo están haciendo. Entonces hay protestas de Paul Hospital y de otros diputados y diputadas que no están en esa comisión de finanzas para ver qué va a pasar con el presupuesto, sobre todo porque mañana van a tener la reunión y van a decidir por dónde van. Lo que sí sabemos aquí como contexto es que van a subir el tema de presupuesto para educación. Okay. Están diciendo educación, y entonces va a haber un presupuesto ahí. Va a haber otro presupuesto para la lucha contra las violencias contra las mujeres, bien, que se reconoce, y va a haber otro presupuesto para infraestructura. Okay. Son los grandes 3 rubros, pero ahí recordar que nosotros en el Frente Queretano hemos dicho que, como ya sabemos, que somos el 8.2% de la población queretana, o sea, 173,000 personas autoadscritas como LGBT, pues hemos solicitado una partida presupuestal etiquetada para la población LGBT, como ya lo han hecho otros estados cerquitas de nosotros como Guanajuato. Entonces, estira y afloje, y esperemos que nosotros esperamos, además demandamos que por primera vez haya una partida etiquetada para temas LGBT, que hemos puesto 2 temas importantísimos: justicia sin discriminación y salud sin discriminación. Ese tema que tocas es muy importante. A mí me alegra que los diputados que estén exigiendo conocer este tema lo hagan y se aferren a esto, porque si bien la ley marca que es competencia de la comisión específica, discutirla y subirla a pleno y terminar de analizarla y de redondearla,
La realidad es que eso no exime de que el resto de los diputados conozcan antes de qué va, porque no es un tema menor. El presupuesto de Querétaro es enorme. Somos uno de los estados al que más presupuesto se le etiqueta del país. O sea, no somos un estado pobre. Y aquí el tema es en qué partidas específicas y en qué capítulos, porque la administración pública se divide en partidas y en capítulos, se va a etiquetar. A mí me parece que los municipios en que se les deriva menos presupuesto son los que en estos momentos urge más presupuesto para sus políticas públicas, para mirar los casos de violencia, de feminicidios, de pobreza, de migraciones, etcétera, 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 que son los municipios de la sierra. Tendrían que ser más etiquetados con más presupuesto a aquellos municipios que siempre se les da menos, o se les da menos importancia en cuanto al presupuesto de egresos para el 2023, y a lo mejor quitarle un poquito a los municipios que más presupuesto se les da. Obviamente me van a decir que por las características, el tamaño, la población, como son Corregidora, Querétaro, bla, 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 pero sí se puede poner un poco más de empeño a los más olvidados. Queremos llevar a Querétaro al siguiente nivel. Hagamos etiquetaciones y capítulos específicos para los que más se necesita. Pues vamos a ver cómo lo juega la legislatura, cómo viene ese paquete, porque también está el tema estatal. Por ejemplo, un gran encargo que tiene la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro a cargo de Agustín Dorantes es reducción de la pobreza. O sea, tiene que reducir significativamente la pobreza, y bueno, pues la pobreza mayoritariamente está en las periferias de las grandes ciudades o en los municipios rurales. Vamos a ver por dónde lo pone ahí. Hay un mandato de reducir la pobreza, etcétera. Está el tema de infraestructura, que va a ser, me imagino, la infraestructura del agua, y para terminar el tema de 5 de febrero. Sí, porque habían hablado del acueducto, y qué bueno que tocas el tema de una partida específica para que haya programas con presupuesto, porque los programas sin presupuesto son demagogia. Para la comunidad LGBT, me parece que León lo hizo, alguna ciudad de Guanajuato, si nos quieres dar el referente, Walter, porque efectivamente es una igualdad, me parece, en número muy parecida a la población de personas adultas mayores o personas con discapacidad. ¿Me puedes orientar? Y esta población sí tiene presupuesto para sus políticas públicas. Claro, por eso mira, tienen Anshu y todo no sé esto empezó programas. para nosotros en el Bajío con una organización civil hermana, Amicus Derechos Humanos de León, Guanajuato, donde ellos se dieron cuenta que nunca había habido un presupuesto etiquetado para la población LGBT, pero sí había presupuesto para mujeres, para personas adultas mayores, para personas con discapacidad, para pueblos indígenas, para pobreza, etcétera, pero no había nada de esto. Entonces ellos el año pasado se ampararon y demandaron al gobierno estatal de Guanajuato diciendo, oye, no puede ser que tú no tengas una partida así. Entonces tuvieron, después del amparazo limpio, porque ellos nos dicen, a diferencia de nosotros, donde decimos, tenemos un canal de diálogo con el gobierno estatal, con las instituciones municipales, etcétera, que hemos construido. Ellos no, nos dijeron, es que a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos ningún diálogo con nada, entonces el diálogo es amparazo limpio. Claro, no deberíamos de llegar al amparazo limpio, pero bueno, como primera instancia. Siempre es una solución. Pero ellos empezaron con el amparazo limpio, y entonces pues el juez federal les dijo que sí, que tenían razón, que eso era así. Y forzaron el diálogo, y la autoridad estatal de Guanajuato les dijo, ok, no vamos a tener una partida ya en el 2022 porque ya estaba avanzado el año, pero sí se las prometieron para el 2023. Claro. Y ahorita están en todo ese tema de diálogo, porque hoy también están revisando ahí el presupuesto 2023 y todavía no había ninguna partida LGBT. ¿Qué? Entonces dijeron, a ver, vamos a sentarnos. Se sentaron y empezaron a mover el presupuesto para que sí hubiera en Guanajuato, como lo mandataba la justicia federal después del amparo, pues un presupuesto. Están en eso. Nosotros lo que hicimos fue irnos a sentar con el secretario Antonio Rangel, que es el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, el que
hace, digamos, la planeación del presupuesto y le dijimos, oye, nosotros necesitamos este presupuesto porque ahora sí sabemos que somos el 8,2% de la población queretana y este número es igual al de la población de personas adultas mayores. Gracias por aclarar. Entonces, las personas adultas mayores tienen los centros de día especializados para las personas adultas mayores, donde les dan despensa, donde los entretienen, les dan cursos, etcétera, etcétera. Tienen médico en tu casa si son adultos mayores. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Estado se le da a esta población con la misma porcentaje de población LGBT? No lo sé, tendríamos que, pero sí sé que hay un porcentaje Claro. etiquetado y entonces tendríamos que ver en eso. Entonces nosotros dijimos, oye, ya ahora sí sabemos que tenemos un número igual y nosotros no tenemos nada, igual que en muchos estados de la República. Entonces, antes de meter los amparos, Claro. venimos, en nuestro estilo en Querétaro es, a la queretana es, oye, que vamos, dialogamos, te ponemos las estadísticas, etcétera. Pusimos un oficio ahí y nos dijo, y pues vayan, ¿qué quieren? ¿Qué rubros? Entonces les dijimos, mira, los más apremiantes para nuestra comunidad es tener un consultorio o una clínica especializada como para la atención a las personas LGBT, como ya está en la Ciudad de México, Nuevo León, en Jalisco, etcétera. El tema de salud especializada y el tema de justicia, el tener una fiscalía especializada y unos ministerios públicos con especializados. Perspectiva de orientación sexual. De diversidad sexual, ¿no? Es. O sea, esperamos, todavía nos mandó a hablar con la doctora, con la secretaria de salud, hablé con la subsecretaria Martina Pérez, hablé con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, con el Ombudsperson de Querétaro, etcétera, y todo el mundo dijo, oye, sí, suena lógico que si haya un porcentaje de 173,000 personas LGBT, pues que haya una partida para atenderlos, para eso sirven los censos. Entonces, lo que esperamos ahora, pues que este punto se vea reflejado en una partida etiquetada y para eso le pedimos a través de este programa a los y les diputades de nuestra 60 legislatura que por favor aboguen por eso, porque haya un equilibrio para todos los grupos en vulnerabilidad y creo que hay presupuesto para todos los grupos en vulnerabilidad, excepto la población LGBT, con lo cual eso pues esperamos tener una partida para no meternos al siguiente esquema que serían Parasolimpio. Parasolimpio, porque ya sería discriminación que todos los grupos en y sería como vulnerables tengan etiquetados un presupuesto y ustedes no. Y entonces el tema es, como sabes, nuestro camino es ir agotando todas las instancias, porque esto es como arreglamos las cosas a la queretana, pero pues también está el ejemplo que nos dieron nuestros compañeros de Guanajuato del amparo y el que tuvimos éxito con el matrimonio igualitario. Yo sí espero, francamente, que con estos diálogos, que nuestras autoridades, tanto estatales como en la legislatura, entiendan que hay 173,000 personas autoadscritas LGBT en todo el estado y tiene que haber ya una partida para presupuestal para dedicar cosas específicamente en salud y en justicia para nuestra población. Maravilloso, querido Walter. Pues qué buenas noticias, la verdad es que como te decía, y mañana que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues esperemos que se empiecen a etiquetar. Ha habido un gran avance, como lo hemos dicho, en este 2022 para la defensa de los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, transgénero. ¿Qué más notas nos tienes? Pues el otro tema es que continuamos con estos maravillosos parlamentos abiertos ciudadanos en diferentes municipios. Es un gran proyecto que tenemos el Frente Queretano con otras organizaciones civiles pues el camino es finalmente, mucha gente nos ha dicho, oye, es que yo siempre he recolectado firmas en mi colonia para que me hagan caso. Pero es como ir a pedir un favor, ¿no? Ir a la ventanilla de los municipios y decir, por favor, un puente, arréglenme, pavimentenme esto. Y es como un favor que viene dado de las presidencias municipales. Nosotros lo que estamos proponiendo, en base a la ley actual que nos rige de participación ciudadana en el Estado, es que dicen, oye, si tú tienes el 1% de las firmas del padrón de cada municipio, pues
no tienes que pedir favores, simplemente llenas el número de firmas, recolectas el número de firmas que se necesita por ley en cada municipio, que el menor son 184 firmas en Pinal de... Arroyo. En Arroyo Seco. Tenemos 9 municipios, el 50% de los municipios de Querétaro, que necesitamos menos de 400 firmas para poder meter iniciativas que la gente quiera meter sin pedir favores, simplemente con la ley en la mano, y el cabildo tiene que aceptarlos. Ya sería mucho que no. No, porque por ley lo tienen que aceptar y tienen que discutirlo. Así y todo. Es. Y es un gran ejercicio de participación ciudadana, que todo mundo en Querétaro queremos eso, y Sí, pero que queremos. nunca nadie había tomado el toro por los cuernos y hubiera dicho, pues nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos a visitar los 18 municipios para hablar con los liderazgos de cada municipio y empezar a recolectar firmas. Esto iniciamos el sábado pasado en Corregidora, con liderazgos maravillosos en ese municipio. Mañana nos vamos a ir a Tolimán. Ay, sí, maravilloso en Tolimán municipio. va a ser también, ya hablamos, siempre hemos tenido Zooms previos, pues hay un montón de liderazgos ahí locales, en lo que va a ser un ejercicio muy bonito. Y el 17 de diciembre nos vamos a Landa de Matamoros, que va a ser en Lagunita. En la plaza, de Lagunita, en el municipio de Landa de Matamoros. Nos vemos el sábado 17. Sábado 17 a las 12 horas. Todos son a las 12 horas, la hora del cenit. Y el domingo 18, pues ya estamos ahí cerquita de Landa, de Jalpan de Serra, pues vamos a abrir a las 12 del día el Parlamento, en el jardín principal de Jalpan. Entonces va a llegar estos ejercicios ciudadanos, si tú eres un líder, eres una lídera, un líder de tu comunidad y quieres decir, oye, yo quiero hacer algo por mi comunidad a nivel municipal, y con la ley en la mano, bueno, únete, sigue el Twitter y las redes del Frente Queretano, que ahí estamos anunciando con una semana de anticipación qué municipios son. Este año vamos a terminar con 4 municipios. Sí. Entonces un proyecto que lo tenemos planteado desde diciembre hasta junio. Y vamos a ir a todos los municipios. Queremos conocerte, líder de todos estos proyectos ciudadanos. Es un proyecto 100% ciudadano. Y vamos a demostrarle a los cabildos que tenemos este músculo ciudadano, que podemos recuperar rápidamente firmas, y tienen que oírnos ya no como un favor, sino como un derecho que nos da la ley actual de participación ciudadana. Justamente me ganaste la palabra, querido, porque iba a decir una frase que es muy de tu comunidad: derechos, no favores. Queridos ciudadanos, es bien importante que pongan atención al Parlamento abierto, porque no estamos locos. Bueno, sí, un poquito. Para hacer eso. Sí, pero la realidad es que es un tema de una democracia directa y maravilloso, este ejercicio democrático, porque siempre hemos sabido, y bueno, quiero pensar que siempre hemos sabido como ciudadanos, que la institución que tenemos más cercana a nosotros es nuestro municipio. Pero ¿y qué hacemos con ello? La democracia no es solo votar, tenemos voz y voto. Aquí es donde se emplea el uso de la voz, en donde tú, ciudadano de los municipios, de cada uno de los 18 municipios que vamos a ir visitando, te podrás dar cuenta de que si se ponen de acuerdo y si se organizan, pueden meter una iniciativa a su municipio, que en el caso de Tolimán, que vamos este sábado, ¿cuántas firmas se requieren, querido Walter? Alrededor de 280. 280 firmas para meter una iniciativa, evidentemente que sea de competencia municipal, que ahí te vamos a ir coacheando. Y una vez que aprendas este ejercicio y juntos te acompañemos a que entre al cabildo y se presione al municipio, porque es lo que su ciudadanía, que paga los impuestos para ese municipio, exija en la voz qué demandas necesita, qué infraestructura, obras, en fin, qué es lo que está pidiendo, le sea otorgado, obviamente, pase a cabildo, sea votado. Aprendas este camino y entonces te organices de aquí en adelante y puedas meter las que quieras e ir
siendo un líder que vaya mejorando tu comunidad y además es en beneficio no solo de los ciudadanos de cada municipio, hasta para el alcalde o alcaldesa. Claro. O sea, qué mejor que digan, nos escuchó, vio nuestras leyes que nos estamos organizando, nuestras iniciativas y hemos mejorado en conjunto. Claro, ese es el ejercicio democrático y esto se hace ya en varios estados de la República y en muchísimos países. Entonces, en Querétaro no, yo he investigado y he preguntado a gente muy vieja, de decir, oye, ¿cuántas iniciativas ciudadanas se han metido? Nadie me ha podido decir, sabes que hace 20 años sucedió algo así, nada. Por lo menos en los últimos 10 años que la gente se acordaría, nadie ha hecho un ejercicio de esto. Nosotros como estamos medio locos y locas, pues nos hemos trepado a este tema de recorrer los 18 municipios con nuestros propios recursos, con coches de amigos, con el apoyo de los liderazgos locales, Sí, que vamos les en encanta. caravana ciudadana. Les encanta este proyecto y bueno, pues es sembrar esta democracia ciudadana y no solamente decir que la democracia es el voto, porque la democracia es mucho el más. día a día de cómo nos comportamos, cómo dialogamos, cómo discutimos y cómo votamos. Entonces, esto es algo muy bonito. Nos vemos mañana, 10 de diciembre a las 12 del día en el municipio de Tolimán. Vean nuestras redes para ver la dirección. Yo quiero decir un comercial antes de que digas el siguiente tema. Brasil quedó fuera de la Copa del Mundo. ¡Tiró al gato! ¡Nunca deben de tirar a un gato! Perdón, es que lo tenía aquí. Lo tenías que decir. Lo tenía que decir porque yo iba a Brasil. Pobre gato. El gato. La venganza del gato. Lloro. Oiga, pues el siguiente tema es un tema muy interesante y bonito. Que hoy, precisamente hoy, fuimos convocados por la subdirectora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, Mariela Guadarrama Conejo, y otras personalidades de la Defensoría de Derechos Humanos para estar con el rector también del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Nos invitaron al gran auditorio que es muy bonito del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Pues habíamos alrededor de unas, ¿qué te diré? 250, 300 personas. Muy nutrido. Había ahí diputadas, diputados, había funcionarios públicos, había ciudadanía de a pie, muy bonito, porque nos dijeron, nos convocaron para hacer mesas de diagnóstico, de diálogo y diagnosticar los principales temas, problemas y soluciones que vemos para crear el famoso programa estatal de derechos humanos. Entonces fue muy interesante porque a mí me cuentan activistas históricos que pues no hace unos 10 años pues no era común invitar a la población de la comunidad LGBT. ¿Sí? Ahí había mesas para población indígena, para niños y niñas y adolescentes, para adultos mayores, para jóvenes, etcétera, pero pues de unos años no fue el primero, pero de unos años para acá ya creo que el Estado sabe que existimos, que somos 173,000 personas y crearon esta mesa maravillosa donde estuvieron pues varias personas de organizaciones civiles, gente de la academia, gente de a pie, etcétera, y Gerardo Malagón y yo por parte del Frente Queretano. Hubo gente de todas las edades diagnosticando, nos dieron como ejes transversales, que este ejercicio me gustó, porque decían, bueno, los primeros ejes transversales va a ser el tema de salud, salud, educación, justicia, empleo, no discriminación y el tema de medio ambiente y movilidad. Entonces lo que hicimos, dijimos, oye, pues a lo mejor no nos va a dar tiempo de analizar todos los temas, vamos a votar los prioritarios. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? ¡Cuéntanos! Bueno, pues lo que pasó es que hubo 9 votos. El tema principal que la gente de esa mesa quería tratar, y creo que refleja lo de la comunidad, el tema de salud. Wow. Dijeron, tenemos que entrar al tema de salud. El segundo tema fue el tema de educación. El tercer tema fue el de justicia. Y el
cuarto tema fue el de trabajo, economía y trabajo. Okay. Y después dijeron, bueno, ya lo de discriminación, igualdad y no discriminación, creo que ya todo el mundo lo tenemos, eso es un derecho llave. Y el tema de movilidad, la gente decía, oye, que creo que no hay una perspectiva de diversidad ahí. La movilidad y el cuidado del medio ambiente nos pertenece a todos y todas y todes, y no hay una particularidad, por lo menos no se vio ahí. Pero fue muy, muy, muy interesante el tema de salud, porque bueno, se separó en 2 mesas la salud integral, que esto va muy ligado a lo que nosotros como Frente Queretano propusimos en el presupuesto, que haya una clínica especializada, porque la gente decía, no hay lugares a donde ir. Por ejemplo, si la gente se enferma de cosas pues muy ligadas a la comunidad LGBT, estaban hablando de infecciones en la garganta, infecciones en el ano, infecciones en otros lados, que no son necesariamente ITS, sino otras cosas, y que los médicos no tienen, no estudian estos protocolos, claro. no tienen esto. Se habló de, se está vacunando a las niñas de 5º año contra el virus del papiloma humano en el estado de Querétaro, pero no se vacunan a los niños. Entonces tú no sabes si esos niños pues van a ser de la comunidad LGBT y van a tener sexo oral y entonces pueden morir de un cáncer de garganta, no de un cáncer pseudo... por papiloma, por virus de papiloma. Cervicouterino, sino en un cáncer en la garganta o anal, etcétera. Entonces hay mucho por hacer en el tema de salud y sobre todo porque no hay especialistas que vean esto, la comunidad trans, no hay un endocrinólogo especializado que vea estos temas en el estado. Claro. Y entonces pues la gente está automedicando, se está ahí recetando a través de YouTube. Esto es un problemón de salud pública que tenemos que atender, por eso pedimos el presupuesto en ese ramo, y la gente de la mesa dijo, sí, necesitamos ese tema. Y luego como un derivado de eso es todo el tema de volver a grandes campañas de salud sexual y reproductiva para que en todas las escuelas los chicos y chicas sepan qué es eso, pero no desde una perspectiva reproductiva nada más de tener hijos y esto, ¿sí? Y yo les puse el ejemplo de la serie de Netflix, esta de educación sexual. Sí. Donde es maravilloso en una secundaria, pues, donde dicen, oye, pues sabemos gente que no vamos a tener hijos, ni queremos tener hijos, pero sí tenemos relaciones sexuales por diferentes orificios que no son los tradicionales, y entonces, ¿qué onda con eso? Es que el derecho es fundamental. Fíjate, Walter, mi hijo menor, Christopher, que tiene 22 años, me dice el otro día, estaba muy indignado, y me dice, tú sabes que hoy estas juventudes han crecido también de la mano del comportamiento de los movimientos feministas, son mucho más ororos en esa edad, en esa generación. Me dice, mamá, investigué para irme a hacer la vasectomía y me negaron la vasectomía porque tengo 22 años. Es que, si yo lo pensé, me pasaron con un trabajador social, es mi cuerpo y es mi decisión. Y me mandaron a la bomba. Y lo mismo han mandado a las chicas que dicen, oye, yo no quiero tener nunca hijos. Es un temón, sí. Un temón el tema, simplemente de la anticoncepción, ya sea definitiva o temporal, para menores de edad, que si está bien, o sea, es un temón. Qué bueno que lo están tocando. Sí. Porque el tema de salud va ahí, obviamente necesitamos presupuesto para capacitar a estos médicos y especializarlos, como fue en su momento con el tema del VIH, que ningún médico sabía de nada, y entonces tuvieron que capacitar para atender a la población con VIH, lo mismo que el COVID, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos que tener en nuestras instituciones, por lo menos en una, como lo tienen en la Ciudad de México y en Jalisco y en Nuevo León, una clínica especializada, y que de ahí se deriven también la parte académica para hacer protocolos, ahí generar los protocolos para el resto del estado de Querétaro. El segundo tema fue, lástima que no estuviste tú, fue un tema de educación. O sea, todo el mundo diciendo hello, decía la gente de la Defensoría y gente de la sociedad civil. Ya el tema trans, el tema de orientación sexual, etcétera, ya es súper común en todas las escuelas o la mayoría de las escuelas públicas y privadas del estado. Ya hay un caso, por lo menos un caso, de un niño que dice, oye, a mí me gustan los niños, de niñas que se dan flores y se hacen novias, o de personas que dicen, oye, yo soy pansexual, yo soy no binaria, yo soy trans, etcétera. Y los maestros, el gran tema que salió ahí es que los maestros se aterran porque dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es
pansexual, que es asexual, que es no binario, eso yo no lo vi, nunca me lo enseñaron en la normal. Pues no, nunca se los van a enseñar en la normal. Y ahora sí necesitamos que a las nuevas generaciones de profesores se les incluya y se les dé en su currícula, en su plan de estudios, dijimos, entre el tema de derechos humanos en general y particularmente el tema LGBT, porque lo están viviendo, están teniendo niños en las primarias y jovencitas y jovencitos en la secundaria que están saliendo del closet y que los maestros no saben. Y después dijo una chica, oye, es que los papás tampoco sabemos, queremos que cuando sean los cursos de UCEBEC, todo esto irá dirigido a UCEBEC, pues nos inviten no solamente a los maestros, sino también a los papás a entender qué onda con eso, porque no sabemos ni siquiera el lenguaje incluyente, qué están diciendo nuestros hijos, etcétera. Entonces, ahí tú hubiera sido maravillosa. Ante este shock, el tema es decir, UCEBEC no puede retrasar ya el capacitar a sus maestros en las normales y a sus maestros que ya salieron de las normales en sus escuelas, para que puedan tratar estos temas, que ya no es 1 o 2 en el estado, ya es 1 o 2 en cada escuela. Y van y se quejan, terminan como los maestros no saben y los corren en las escuelas y todo, van y se quejan en la defensoría, había gente de la defensoría ahí. Entonces, ¿por qué tenemos, y la mesa decía, ¿por qué tenemos que llegar hasta un drama existencial de niños llorando, corridos y todo este tema, para que vayan a la defensoría y la defensoría se los vuelva a poner en clases? Vamos a hacer algo más preventivo, que es educar, y está el llamamiento. El llamamiento. Híjole, estás tocando el tema. Tu tema. Mi tema, por supuesto, porque yo no sé por qué a UCEBEC le ha dado tanto miedo. Lo venimos diciendo desde el 2015, cuando saqué esta nota a través de CAIFAG, en donde 10 niños habían sido expulsados de sus escuelas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, que por cierto, hubo réplica, ¿no? Me contestó él en ese tiempo director de UCEBEC, el hoy senador Botello, pues diciendo que no tenían estadísticas y pues que no había denuncias. Evidentemente los niños de la comunidad LGBT que han sido discriminados, vulnerados y expulsados de sus colegios ante que no sabían qué hacer, pues no iban a poner una Pero ahora ya las ponen, pero ahora sí ya las están poniendo. Por supuesto, y eso es muy bueno. No sé por qué le da miedo a UCEBEC. Tenemos y tienen como diente, como un gran sustento jurídico, el convenio firmado de México con la UNESCO, en donde se compromete a través del llamamiento ministerial en 2016 a capacitar a todo el cuerpo docente para erradicar la violencia escolar por orientación sexual, identidad o expresión de género. Tenemos listo aquí en el Frente Queretano, en CAIFAG, tenemos listo el documento, tenemos listo el diplomado que tiene 8 módulos específicos para dar esta capacitación docente, y entonces el docente podrá tener estrategias de acción, podrá crear estrategias de acción en el aula para que ahora sí sepa qué hacer ante el caso y no estén discriminando o no actúe de acuerdo a sus creencias o prejuicios, porque hay sustento jurídico, sustento de derechos humanos, tipos de violencias, todos los artículos que protegen todas las leyes. Y bueno, pues aquí estamos para iniciar, si ustedes así lo deciden, aplicar esta capacitación docente. El siguiente tema pues fue el asunto de justicia, y ahí, bueno, pues volvimos a tocar el tema de que la justicia está terrible en los casos de la población LGBT, que ya se derramaron las violencias, que los tratos no son los adecuados, aunque hay muchos protocolos, no se siguen, etcétera, 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 ni en fiscalías, ni en las fiscalías, ni con las policías en seguridad pública, aunque están súper capacitadísimas. Hay como un tema de violencia intrínseco en el tema de las policías, y que es difícil, aunque han sido súper capacitadas y capacitados, sobre todo la de Querétaro, pero otros municipios pues no es así. No, la violencia de ventanilla sigue, ¿no? Entonces, eso quedó, necesitamos presupuesto para una fiscalía especializada en casos LGBT, y también en el tema de ministerios públicos, que cuando nuestra comunidad vaya a
pues a poner una denuncia, haya empatía del otro lado y no les digan, ay, pues es que, como le decían a las mujeres antes, no, pues es tu cruz, cárgala. Pues no, no es nuestra cruz. O sea, es un tema de violencias, finalmente todo Y el se mundo... debe de atender como tal con la perspectiva que le corresponde. Platicamos también que Sí. todo este tema de violencias machistas viene de la masculinidad tóxica y esto nos afecta pues a las mujeres, a la comunidad LGBT, a estas dos poblaciones, y la raíz de eso es las violencias machistas y tóxicas, que nos está haciendo mucho foco en eso, y entonces dijimos que UCEBEC también tendría que capacitar a sus profesores, a sus papás, para que los niños puedan resolver sus conflictos internos y entre ellos con unas narrativas menos violentas, que estos son las nuevas masculinidades. Claro, se tiene que atender la salud emocional y se tiene que atender la salud mental. Bueno, pues esto va a seguir. Después de aquí de Querétaro se va este esfuerzo de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, se va a ir a Jalpan. Okay. Nos pidieron apoyo para que se haga ya también un foro así muy importante con organizaciones de allá, que les vamos a dar apoyo porque van a tener listo el documento por ahí de mayo-junio del próximo año. Okay. Y luego, ¿cuántos minutitos nos quedan? 5 minutos. Bueno, pues nos queda otro tema que ahí también era importante, el tema de las violencias. O sea, al último en esta mesa dijimos, no era un tema que nos pusieron a discutir, pero salió el tema de las violencias como transversalizadas en todos los temas de salud, de seguridad, de justicia, de educación, etcétera. Y era cuando hubo una discusión muy interesante de decir, bueno, ¿cómo luchamos? Primeramente, con qué herramientas nos da el Estado, la escuela, todo esto, para luchar con nuestra propia toxicidad, porque esto es un ejercicio. Estaba un chico, Esteban, de SOS Discriminación, y dijo, nosotros lo que hacemos en SOS Discriminación primeramente es trabajar con nuestro interior, para trabajar y disminuir nuestras violencias, entender nuestro lado oscuro de dónde viene, Claro. y obviamente pues no pelearnos con nosotros mismos, que eso es muy terrible, y una vez que pacificamos nuestro interior, pues viene el tema de pues ser más empático y menos claro. violencia en las relaciones humanas. Y ahí creo que, volvimos a decir, tiene que haber todos estos temas de no violencias o masculinidades no tóxicas, impulsados desde el gobierno con grandes campañas. Lo que hemos dicho, en nuestra generación había grandes campañas de todo el gobierno federal hablando de... Oye, televisión abierta, lo veías cada rato. Tenle, cuéntaselo a quien tú más quieras. Cosas que nos impactaron, o si la leche es poca, al niño le toca, o separa tu basura, cosas así que son muy impactantes y que ahora no lo están haciendo. Nos decían que era un tema presupuestal, dijimos que nosotros podemos hacer campañas desde la sociedad civil, pero que no es un tema de dinero, sino de voluntad, claro, para abrir esos espacios y que los canales que tiene los municipios y el Estado de Querétaro pueda difundir la propaganda de los grupos de mujeres, de los grupos de hombres que están buscando nuevas masculinidades, etcétera, y porque el contenido pues lo damos nosotros. Claro, además las redes sociales te agilizan las campañas, las ve todo el mundo, son más económicas, tienen mayor impacto, claro, tenemos que agarrar las herramientas por todos lados y empezar a hacer campañas de difusión. Y dijimos, oye, de los 250 millones de comunicación social que tiene el gobierno del Estado, pues que se le pellizque un milloncito para hacer estas grandes campañas, claro, pero que lleguen a los pueblos, a las rancherías, por la radio, por todo esto, y por los canales de internet. Creo que sería la mejor inversión que puedes hacer, Agustín Dorantes, Mauricio Curi, Lupita Murguía, porque eso funcionó en nuestra generación, eso está probado que funciona para estas generaciones, simplemente que necesitamos esa voluntad política para que ustedes pongan el medio y nosotros pongamos el contenido, y ahí no estamos grandes presupuestos, necesitamos simplemente voluntad política. Así es. Y les voy a poner ya para despedirnos, el último tema, lo que pueden hacer las redes sociales, lo que podemos hacer como creatividad para ir cambiando el chip de la población en general.
Pues esto es una canción primicia hoy. Primicia por Sin Filtro. Se anunció desde Querétaro con amor para todo el mundo. El grupo Bohemio crea y vamos a presentar aquí una canción muy interesante que se llama El Chacal Indicado y esto se lo dedican al Max. Este es mi ambiente despreocupado. Siento que a todos los conozco de algún lado. Mucho la juriquilla o el campanario de lo más histórico terminamos llegando. Por eso les digo, cáiganle al Maximiliano. Cáiganle al Maximiliano. Cáiganle al Maximiliano. Cáiganle al Maximiliano. Qué bueno está el video de la canción. Pues ahí está, primicia, el Chacal Indicado. Y por las redes de Sin Filtro Humana seguramente lo van a tener rápidamente para que le den likes, lo vean. El grupo Bohemio desde Querétaro con amor y así nos despedimos. Hasta luego, besitos, chao, chao.